Ahí está grabando. Bueno, bien, vamos a arrancar. Yo ya les dejé colgada la clase 4 y el protocolo de visionado del... Ustedes tenían que visualizar en la clase 3 un video que se llama Las 7 alcantarillas. Bueno, sobre ese video vamos a trabajar, ¿no es cierto?, el trabajo práctico, valga la redundancia, vamos a hacer el trabajo práctico sobre el tema del análisis del video. Después vamos a ver las consignas, así que bueno, la clase 3, vamos a reforzar algunas cuestiones de la clase 3 para que si surgen algunas dudas. Ustedes tenían la clase 3 sobre los elementos fundamentales de la filosofía de la educación, donde tenían el texto de Fouillade, ¿no es cierto?, que es bastante complejo, por eso la clase es una explicación de ese texto, para que tengan claro, porque el texto es bastante complejo. Yo traté de codificárselo en la clase para que la clase sea la función de una guía para leer el texto. Bien, tienen ahí el texto de Fouillade y tienen un complemento, ¿no es cierto?, desde la filosofía, desde la infancia en la construcción de la ciudadanía. Es decir, tiene que ver con fuertemente el tema de cómo somos educados y cómo vamos demostrando ese tipo de educación en la vida cotidiana. Pero en la clase, ¿no es cierto? Creo que lamentablemente la clase anterior, que debíamos tener esta clase en vivo, se suspendió y se trasladó a hoy. Y vieron, por eso le digo que los tiempos se acotan, porque aparecen estas situaciones, ¿no es cierto? Y uno tenía planificado cierta cantidad de clases y bueno, no se pueden dar las clases agrupadas de una manera que ustedes no la puedan entender. A mí me interesa más que tengan una estructura que sostenga el conocimiento y no mucha información y el edificio del conocimiento se cae a pedazos. Más vale las cosas puntuales para que ustedes puedan hacer un análisis filosófico de sus prácticas desde la práctica misma. Bien, en los elementos que plantea la clase, ¿no es cierto?, fundamentales de la filosofía de la educación, se toman, ¿no es cierto?, algunos criterios que plantea un pedagogo como Peter, y él sitúa 7 criterios. Es decir, esos 7 criterios demuestran realmente si una persona, un sujeto, está educado. Es decir, ¿qué significa esto? Estar educado es alguien que da razones, ¿no es cierto?, de lo que sabe. ¿Qué significa esto? Reflexiona, actúa de determinada manera con coherencia entre pensar, decir y hacer. Entonces, ahí vemos que esa persona, ¿no es cierto?, está educada. ¿Por qué está educada? Bueno, acá el autor de estos criterios plantea, un proceso es educativo cuando respeta la dignidad y la libertad de quien aprende. Eso, quien respeta la libertad, ¿no es cierto?, y la dignidad de quien aprende, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Ese aprendizaje, esa enseñanza, esa educación que va a ser adquirida por el estudiante, también va a ser trasladada al ámbito del accionar cotidiano. Si fui respetado, fui digno y mi libertad fue respetada, yo voy a respetar la dignidad de los otros, ¿no es cierto?, y su libertad. ¿Eso qué significa? Que una persona es educada porque esa educación la lleva ¿a qué? Al ámbito de la vida cotidiana. Pero cuando uno es respetado, respeta a los demás. Esa relación de respeto a la dignidad humana y a la libertad, ¿no es cierto?, genera que uno está educado, es un elemento básico. El segundo criterio habla, el sujeto está educado cuando es capaz de organizar las razones por las que actúa. Es decir, tiene toda una estructura coherente para dar cuenta de cómo actúa. El tercer criterio, un proceso educativo si genera aprendizaje. Un sujeto está educado si da cuenta de lo aprendido. Es decir, si sabe realmente lo que ha ido aprendiendo. Es decir, cómo es
que lo sabe, porque lo puede decir con sus palabras, puede dar un ejemplo, puede aplicarlo en la vida cotidiana. Vieron que a veces ustedes cuando van a rendir dicen, no me sale. Claro, no le sale porque no lo sabe. ¿Mm? No lo sabe y no lo puede explicar con sus palabras. Entonces, si no lo puede explicar con sus palabras, no lo sabe. ¿Mm? Entonces ahí hay un desfasaje en el aprendizaje. Cree saberlo o cree haberlo memorizado, pero no lo puede demostrar a través de qué, de su accionar, a través de qué, de las palabras. Entonces, cuando yo puedo dar cuenta de lo que sé, estoy educado. No memorísticamente, no memorísticamente, sino que puedo demostrarlo a través de qué, de esa aplicación de lo que he recibido, ¿no es cierto?, como enseñanza. El cuarto criterio dice, para que un proceso sea educativo es necesario que a través de los aprendizajes se desarrolle en el estudiante alguna comprensión de las razones que sustentan lo aprendido. Es decir, ¿por qué tengo que aprender esto? Bueno, tengo que aprender esto, para lo otro, porque de esto infiero tal cosa. Entonces estoy dando cuenta de todo ese proceso. El quinto criterio, para que un proceso sea educativo, no se debe desorientar al estudiante respecto al contenido de lo que está aprendiendo. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando yo comunico el conocimiento, lo debo comunicar de una manera que sea asequible a todos. Si alguien no lo comprendo, debo buscar las estrategias, ¿no es cierto?, para que el que no pueda comprenderlo en la primer contacto con el conocimiento, buscar una estrategia que me permita encontrar caminos alternativos para que él pueda acceder al conocimiento. Porque si no, el caso de que no entiendo este contenido, que me lo explicó, se lo vuelvo a explicar de la misma manera y no lo va a entender. Entonces hay que buscar alternativas para no desorientarlo, para que siga transitando por el camino que habíamos, ¿no es cierto?, abierto en ese proceso de enseñanza. Entonces, tengo que buscar estrategias para que él pueda ingresar a ese camino, no quedarse en el camino. En este criterio, ¿no es cierto?, hay algunos subítems o subcriterios que son los de uso. Dice, alguien está educado cuando conoce y comprende algo que conoce. Es decir, da cuenta de lo que sabe. Y lo sabe bien porque a pesar de que lo sabe bien. Es decir, es importante saber bien lo que yo voy a comunicar, que no tener mucha información. Mucha información no es sinónimo de conocimiento. Como pasa en los medios de comunicación. Hay mucha información, pero no hay conocimiento. Y entonces, ¿qué genera? Confusión. O repetición sin reflexionar de lo que se dice. Y eso lo vemos cotidianamente. Lo padecemos hoy con la pandemia. Tenemos una pandemia viral y tenemos una pandemia informativa. Es decir, ese es el gran problema. Bueno, nosotros los docentes no comunicamos información, comunicamos conocimiento, transformamos información en conocimiento. Y eso es fundamental comprenderlo. Nosotros comunicamos conocimientos validados socialmente. Esto es puntual. Bien. Después dice, alguien está educado cuando valora esquemas difíciles de comprensión. ¿Qué es difícil de comprensión en qué sentido? Esquemas que son complejos y lo valoramos para que parece que fuera difícil, pero no, es complejo, pero yo lo puedo ir comprendiendo con el paso del tiempo. Alguien está educado cuando es capaz de disfrutar del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que al adquirir el conocimiento me brinda ¿qué? Felicidad. Estoy feliz, estoy contento porque aprendí esto algo nuevo. Es decir, lo disfruto. No es que el conocimiento no es un castigo, sino es un disfrute. Porque eso me permite que transitar o proyectar nuevos mundos, o proyectarme hacia nuevos mundos. Cuando alguien conoce algo nuevo, se le abre un camino que antes no podía haber transitado. Y a uno le da felicidad haber comprendido eso que antes no comprendía. Por eso el conocimiento debe ser algo que me brinde felicidad.
no un castigo. Bien, el sexto criterio dice, es un proceso es educativo cuando genera cambio de estado deseable para que un proceso sea educativo, debe buscar el desarrollo integral y valioso del sujeto. ¿Qué significa esto? Que nosotros educamos integralmente. No solo educamos la inteligencia, educamos la sensibilidad. El ser humano es un ser integral. Bueno, la educación debe educar integralmente. No solo la razón, sino la sensibilidad. Se educa la razón para comprender ecuaciones matemáticas, para comprender fenómenos naturales, sociales, fenómenos físicos, químicos, pero no se educa para contemplar un atardecer, para contemplar la naturaleza, para contemplar una obra de arte, para contemplar al otro que está frente de mí. Entonces, si yo no puedo enseñar eso, la educación está incompleta. Es decir, la educación tiene una tradición de educar la inteligencia, pero se ha olvidado de educar la sensibilidad. Y entonces, al no educar la sensibilidad, no educa integralmente. Una buena educación es sinónimo de mayor humanidad, mayor compromiso con los demás, un mundo más vivible humanamente, donde todos estén incluidos, todos diríamos, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva, todos, no queda fuera nadie. Eso sería una educación. Puede ser una visión utópica, pero bueno, lo que no debemos perder es, la utopía no son realizables, lo que no debemos perder fuertemente que es el pensamiento utópico. ¿Qué podemos transformar? Transformarnos a nosotros mismos y ayudar a transformarse a otros por medio del encuentro del conocimiento. Y eso es el proceso que genera la educación. El séptimo criterio es el criterio de forma. ¿Qué es lo que plantea el criterio? Que poseemos bienes internos y bienes externos. Los bienes internos están situados, ¿no es cierto?, en nosotros mismos, es decir, lo que nosotros queremos para el crecimiento interior, lo que nos enriquece, lo que nos permite cultivarnos, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva particular, es decir, la ciencia, las humanidades, la música, la pintura. Bueno, eso es lo que enriquece mi crecimiento interior. Y los bienes externos están ligados a lo externo, perdón, valga la redundancia, a lo externo, fuera de nosotros. Aprendo, ¿para qué? Para poder transformar la realidad. De estos dos criterios de forma, es decir, fundamentales o básicos, es decir, bienes internos y bienes externos, surgen otros como criterios más básicos que la educación debe cumplir. El criterio de forma, respetar la dignidad y libertad del sujeto a educar, fundamental eso. Si yo no respeto la dignidad y la libertad del sujeto, no educo, someto. El criterio de uso, que el sujeto comprende y reflexione sobre las razones por las que aprende y elabora esquemas en relación a lo aprendido. Es decir, puede establecer ¿qué? Relaciones. Es decir, esas relaciones me posibilitan que aprender en el momento adecuado lo que necesito aprender. El otro criterio es el criterio de contenido. Este criterio de contenido tiene que ver con la dimensión ética. Bueno, todo proceso de educación debe tener, ¿no es cierto? Se aprende por las características que dice el autor, por medio de un estímulo se da una respuesta, también hay adoctrinamiento, hay alguna gente que pretende intencionalmente implantar ideales a sus estudiantes, hay una instrucción, se aprende mediante aprendizaje teórico, hay un entrenamiento, ese entrenamiento es mediante repeticiones, hay una formación, es decir, el sujeto se desarrolla esquemas conceptuales propios sobre lo aprendido, lo comprende y lo reflexiona. Eso sería el culmen de todo este proceso, donde incluiría
la relación respuesta-estímulo, adoctrinamiento, instrucción, entrenamiento. Todo eso estaría ligado, es decir, uno está educado cuando tiene una formación donde reflexiona, desarrolla esquemas conceptuales, ¿para qué? Para dar cuenta de lo que ha aprendido. Es decir, lo comprende y lo reflexiona. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, está bien. ¿Estamos bien ahí? Bueno. Sí, profe. Han leído a la clase, me imagino. Sí. Sí, profe. Yo estoy haciendo algunos punteos puntuales. Bien. Por eso voy a grandes rasgos para plantear la otra clase. Dice, la filosofía de la educación tiene por objetivo determinar la esencia y el significado de la educación, determinar los fines de la educación en función de la vida. Esto es muy importante, porque hemos escuchado, tenés que estudiar para ser alguien. Es una visión utilitarista, porque parece que si no estudias no sos nadie. Es decir, ya sos, no necesitas ser alguien, sos. Es decir, lo que estudias es una vocación, una profesión que has elegido en tu proyecto de vida. Pero sos, antes de ser alguien. Y no una visión utilitarista. Estudio medicina porque me voy a llenar de plata. Estudio arquitectura porque me voy a llenar de plata. Esa es una visión. Quiero ser tal cosa. Bueno, no. Soy lo que soy, no lo que han hecho de mí. Y de eso debo dar cuenta. El estudio me complementa, ¿no es cierto?, el aspecto humano. Por eso somos seres educables. Somos los únicos animales que nos podemos educar. Los otros animales se adiestran. Nosotros somos educables, por eso aprendemos constantemente a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué planteo esto? Determinar los fines de la educación en función a la vida. Es decir, ¿qué es lo que yo elijo? Lo que yo elijo en mi proyecto de vida, no lo que quieren los demás. ¿Qué querés ser cuando seas grande? No sé. Yo tengo 7 años, quiero jugar, ¿no es cierto? ¿Qué vas a ver? ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Si todavía no es grande, es chiquito. Porque adelantamos, ¿no es cierto?, procesos, primero, psicológicos, evolutivos, inútilmente, porque él va a ser lo que es, un infante, que quiere jugar, divertirse. No quiere tener responsabilidades. Cuando tiene que tener responsabilidades, quiere ser niño, porque no tiene responsabilidades. Más que ir a la escuela, sí tiene responsabilidad, pero no la responsabilidad de un adulto. Y quiere jugar. Quiere que lo escuchen, ¿o no? Vieron que en la escuela, en el inicial se juega, en primario se juega muy poco. En secundario no se juega y en el nivel superior menos. Y el juego es parte fundamental de la vida. Hemos perdido la capacidad de jugar, no competir. Esas competencias violentas que tratan de destruir al otro lo ven como enemigo, ¿no? Cuando uno juega, participa. Si participa, se divierte. Si compite, quiere ganar. Y no quiere perder. Y eso lo traslada al ámbito de la vida. Continuamente. Porque tiene que ver con qué? Con la educación que ha recibido. Si está bien educado, él va a competir, pero está participando también. Si sabe que va a perder o puede ganar. Vieron que los que siempre ganan, siempre están serios, o la sonrisa es muy vana. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder, de ser segundo. Porque no participan, compiten, destruyen. Por eso yo veo jugadores de fútbol que no se divierten. Lo van a utilizar como un trabajo y nada más. Es como un docente que no se divierta con su tarea. Porque el conocimiento es que felicidad. Toda acción que realicemos tiene que tener una función de felicidad, si no, vamos a hacer daño. Es decir, si enseñamos lastimando, también aprendemos lastimados. Y eso no genera humanidad, genera deshumanidad. Bueno, acá habla de las disciplinas que están involucradas en esto de los elementos que conforman la filosofía de la educación, la ontología, la esencia de la educación, que es la educación, la axiología, los valores que sustentan la educación, los fines, hacia dónde apunta la educación, la teleología,
La epistemología es la estructura del sistema educativo, es decir, cómo se articula para lograr esos fines. La nociología es los tipos, los modos de conocimientos que dan objetividad a la educación. Bien, acá hace todo un desarrollo de cada uno de ellos. Y para cerrar, ¿no es cierto?, la clase, dice, la sabiduría se ha transformado perdón, acá, el filósofo de la educación no es un sofo, no es un sabio, uno que ya sabe, sino todo lo contrario, un ignorante que convierte su ignorancia en la única sabiduría. Desde esta disposición, el saber nunca es saber poseído, sino saber constantemente anhelado y buscado. No hay propietarios en este saber, únicamente contamos con exploradores del mismo. Entonces, nuestro salón de clase se tiene que convertir en una investigación constante, explorar constantemente en base al conocimiento. La sabiduría se ha transformado en una humilde hambre de sabiduría. En filosofía de la educación, el saber es ganas de saber y nada más. La sofía es aquí filosofía. En referencia a todo esto, el docente tiene hambre de saber para ser un poco filósofo de la educación. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a hacer un análisis filosófico con el alimento que son sus propias cátedras. Y de ahí van a hacer una filosofía de la educación. Y eso va a ser un insumo para mejorar, ¿qué? Su práctica educativa. Ustedes propios, eso es un ejercicio que deben comenzar a hacer desde ya. No cuando practique, desde ya. Si yo no reflexiono, ¿por qué me enseñan lo que me enseñan? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué voy a enseñar lo que me enseñaron? No lo puedo pensar, lo debo repetir. ¿Por qué lo debo repetir? Bueno, si yo no hago ese ejercicio reflexivo, es imposible que lo hagan las prácticas. Voy a reproducir lo que me reproducieron. Voy a ser contradictorio a lo que criticaba, a los textos que leía, de Freire, de lo que sea. ¿Cierto? Vieron que Freire es increíble, debe tener, no sé, 2 o 3 monumentos en cada instituto. Pero ¿se practica la pedagogía freudiana? Vemos esa visión, sí, vemos en el discurso, pero en la acción, Poco. ¿qué pasa? ¿Quién hablaba? Hable, no tenga... No, muy poco. decía que era poco lo que se hablaba, o sea, se habla mucho de Freire, pero en la práctica muy poco. Ajá, bueno, es decir, ahí hay una incoherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Exacto. Bueno, eso es lo que ustedes no tienen que... De eso se tiene que sacar un aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? No hacer lo mismo. Tratar de revertir que eso sea práctica. Si el que enseña aprende al enseñar, bueno, esa sentencia freudiana debe ser un elemento o un principio para que ustedes que trabajen a través del conocimiento aprendiendo juntos. Es decir, donde uno enseña, 2 aprenden. Eso es fundamental. Es decir, si eso no se logra, lo que hemos leído no tiene significatividad. No estamos educados, estamos alfabetizados científicamente, como pedagógicamente, pero no estamos educados. Porque no podemos generar, ¿no es cierto?, el encuentro con el otro, con el conocimiento, y ese encuentro que habilite al otro a reconstruir, ¿no es cierto?, esos insumos del conocimiento que ha recibido, a generar un nuevo conocimiento. Por eso, que el salón de clases se convierta en un espacio de investigación, de búsqueda del saber, es fundamental. Es decir, el docente es un ignorante. ¿Por qué es un ignorante? Porque busca el saber. ¿Qué significa lo que el autor plantea? Que cada día soy más ignorante porque si no, pierdo mi capacidad de aprender. Pierdo mi capacidad de aprender ¿con quién? Con otros. Es como la democracia. Si yo no practico la democracia en mi salón de clase, no puedo formar ciudadanos partícipes democráticos. Si no, se genera una contradicción total. Es decir, el docente tiene que tener coherencia entre lo que piensa,
entre lo que arma en su clase, que ha pensado la clase, ¿no es cierto?, la comunica a través de la palabra, hace actividades, actúa, ¿no es cierto?, y después recibe la devolución, ¿no es cierto?, no estímulo-respuesta, sino la devolución transformada, ¿no es cierto?, desde otros, ¿para qué? Para generar un nuevo conocimiento. Si no se logra eso, no hay educación posible. Hay simplemente una instrucción, hay una enseñanza, pero no hay educación. La educación es integral, es donde yo puedo aplicar todo lo que recibo, ¿no es cierto?, en la escuela. ¿Dónde? En la vida. ¿Por qué tenemos tantos problemas de cumplir las normativas? Porque hay una mala educación que han recibido generaciones y generaciones. No es que vayan a una escuela privada o a una escuela pública, no. En ambas, en la educación en general. ¿Qué significa? Se ha reproducido, se han comprendido las normas como coaccionadoras de la libertad. Y la libertad no es ese discurso jurídico solamente de que la libertad comienza cuando termina cuando comienza el otro. Eso es jurídico, hay alguien que me está vigilando. Si yo hago eso, me castigan, avanzo. No, la libertad es el encuentro entre otras libertades. Y yo no necesito una ley que me diga, no podés avanzar. No, el otro que se manifiesta es otro que no debo conquistar, no debo someter. Es otro que se presenta y yo lo debo escuchar, hospedar, ¿no es cierto?, y acompañar en ese proceso. Es decir, el acto educativo es un acto de encuentro de libertades para generar ¿qué? Un proceso de humanización. Bueno, esa sería en síntesis la clase 3. Ahí tienen que ver el video, no sé si lo han visto el video, que tiene 16 minutos, 17, para que después lo desarrollemos y lo apliquemos en el trabajo práctico. La clase 4, que ya se las dejé habilitada, en la clase 4 vamos a trabajar la noción de la constitución de los sujetos, cómo se fueron conformando los sujetos a través, ¿no es cierto?, del desarrollo histórico. Es decir, la noción de sujeto es una noción moderna, pero bueno, se puede aplicar, ¿no es cierto?, a la antigüedad como se le aplica en una visión al hombre, ¿no es cierto? El hombre es el sujeto, pero en la antigüedad era visto el sujeto como hombre, como especie estamos hablando, ¿no es cierto? Bien, esto surge, ¿no es cierto?, fuertemente en el siglo V, ¿no es cierto?, poniendo en cuestión la sabiduría y la comunicación, que hay que educar y quién es capaz de realizarlo. Es decir, tendrá distintos desarrollos tanto en la modernidad como en el medioevo, ¿no es cierto? Bueno, en la modernidad, lo vamos a ver más adelante, pero la crisis de la modernidad surge porque hay una crisis de la vida en común en el medioevo. Es decir, donde el norte era la vida religiosa, y bueno, ese quiebre de la vida religiosa va a generar el surgimiento de la modernidad. Es decir, la modernidad va a desarrollar el saber racional en relación al orden de las ideas para, ¿no es cierto?, un análisis con los distintos sujetos que se han conformado como el sujeto antiguo, el sujeto moderno, el sujeto medieval y el sujeto posmoderno. Y las sujeciones, es decir, las obturaciones que han desarrollado para el dicho sujeto. Bien. Es decir, el sujeto del siglo XV está basado en dos posturas, es decir, cómo se va formando ese sujeto en una noción de sujeto donde hay que formarlo para la democracia, es decir, en este periodo del siglo XV, el siglo V, se desarrolla se restaura la democracia en Grecia por problemas de guerra, geopolíticos, y bueno, se vuelve a restaurar lo que se había perdido, que era
la democracia, y bueno, con muchos ciudadanos no tenían formación política, y bueno, acá para la democracia fundamentalmente, y la democracia griega, hay que formar a los ciudadanos. La idea es formar a los ciudadanos para la política. Y ahí hay dos posturas, dos posicionamientos filosóficos y pedagógicos que plantean, ¿no es cierto?, distintos enfoques para formar para la política. Es decir, hay una postura sofística que plantean desde una pedagogía retórica y dialéctica cómo comunicar el conocimiento, y hay una postura desde Sócrates, desde otro enfoque, ¿no es cierto?, una búsqueda de adquisición en la mundanidad, es decir, busca el desarrollo de reflexivo sobre la vida misma. Entonces, ahí hay dos posturas, dos tensiones nociológicas que se van desarrollando en ese horizonte cultural. Es decir, ustedes lo van a ver ahí en las clases, como cada enfoque pedagógico trata de desarrollar una visión instructiva y una visión educativa. Bueno, ahí ustedes lo van a ver, donde los sofistas y Sócrates, ¿no es cierto?, apuntan a formar a un ciudadano para que sea partícipe, ¿no es cierto?, de la acción política. Es decir, la idea es evitar lo que se denomina la idiotez. Idiotez, que viene idiotes. ¿Y qué significa? El idiota, ¿no es cierto?, es el que no participa de la cosa pública. ¿Qué significa esto? Que no tiene formación para la política, es decir, no le interesa la cosa pública. Hoy escuchamos, hay muchos idiotas hoy, ¿no es cierto?, que dicen, yo soy apolítico. No, imposible ser apolítico, lo que él está afirmando ya es una política. Entonces, esa idiotez hoy la tenemos al orden del día. ¿Por qué? Porque no participa de la cosa pública, de lo político. Lo político, ¿qué significa? No de lo que como entendemos hoy. Lo político es qué nos sucede. Es decir, cómo están hechas las leyes, cuál es el sentido de las leyes, qué nos pasa, qué problemas tenemos en la ciudad, cómo lo podemos solucionar. Bueno, eso es el arte de la política, hacer posible lo imposible. Bueno, en este periodo la idea es formar a un ciudadano desde una visión monologal, que es de los sofistas, desde la retórica y la dialéctica, para lograr la máximo desarrollo político. Es decir, triunfar a pesar de cualquier cosa. En cambio, de la postura socrática, en base al diálogo, a la pregunta sobre el conocimiento, busca que formar sujetos críticos y creativos, éticos, ¿no es cierto?, para transformar la realidad. Hay dos posturas pedagógicas, ¿no?, muy interesantes. Todo ese proceso, ¿no es cierto?, vamos a ver en el medioevo, ¿no es cierto?, la noción de humanidad, ¿no es cierto?, se va a ir construyendo esta noción de humanidad. En la perspectiva medieval se trata de una filosofía extramundana donde Dios es la guía y la verdad, es el ideal de beatitud del sabio que practica una metafísica y una teología en busca de bienes trascendentes y eternos. Este mundo conceptual está heredado por la visión griega, ¿no es cierto?, que permite ahondar en la reflexión, es decir, en la visión religiosa del mundo, ¿no es cierto?, que después va a tener su contrapartida, ¿no es cierto?, en la filosofía moderna. Acá el maestro o está dedicado fuertemente al ocio de la vida intelectual, el culto de la nobleza por la filosofía y por la educación, que, ¿no es cierto?, trata de buscar o educar desde la perspectiva religiosa para un mundo mejor. Es decir, en el mundo que habitamos simplemente transcurrimos o somos meros administradores de ese mundo, y el mundo que vendrá será el mundo mejor. En cambio, en la modernidad, en el famoso periodo de secularización, es decir, siglo XVI, siglo XVII, el siglo de la modernidad y de donde se va a desarrollar también el proceso ilustrado, va a surgir el sujeto moderno en base a qué? Al planteo de
un filósofo conocido que busca la autoconciencia, la intuición evidente para la propia existencia, que es, ¿no es cierto?, el famoso Renato Descartes. Renato Descartes va a buscar, ¿no es cierto?, fundamentalmente desarrollar el pensamiento para dar evidencia de todo lo que es dudoso. Es decir, busca una certeza de la propia existencia. Es decir, busca una verdad firme y segura. Es decir, ¿cuál es la verdad firme? El pensamiento. Ese pensamiento, ¿no es cierto?, va a ser un fundamento, es decir, la razón humana va a ser el fundamento de la ciencia. Como es fundamento del sujeto, también va a ser fundamento de la ciencia y de todo lo existente. Es decir, su famosa sentencia, pienso, por lo tanto existo, va a ser un hito fundamental, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que ese pensamiento sea origen y garantía de todo el desarrollo humano y de todo lo que el humano pueda crear. Es decir, le da significatividad a todo lo existente. No hay cosa que no exista si previamente no ha sido pensada. Y aquí fuertemente la educación va a estar ligada a educar la inteligencia y a buscar un método para que esa inteligencia, ¿no es cierto?, que habita en la naturaleza y es pareja para todos los seres humanos, ¿no es cierto?, sea el fundamento de toda evidencia. Entonces se busca un método para que la razón pueda, ¿no es cierto?, llegar a tener una certeza, es decir, una evidencia de todo lo que existe. Entonces, todo fuente de desarrollo y de conocimiento está dado por la razón, es decir, el sujeto. Ese sujeto, ¿no es cierto?, también va a desarrollar lo que se llama la ilustración, es decir, va a ser un sujeto ilustrado. ¿Qué significa esto? Un sujeto educado que fuertemente ha desarrollado la cultura y el proceso de civilización. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Este hombre se va a lograr emancipar de sus raíces naturales por medio del conocimiento. Es decir, Kant, un filósofo de la Ilustración, va a plantear una sentencia muy, muy importante que es atreverse a pensar por sí mismo. Es decir, salir de la minoría de edad y asumir la mayoría de edad. Eso es la Ilustración. La liberación del hombre de las ataduras que tenía su inteligencia. Es decir, que pueda valerse por sí mismo por medio de la inteligencia, sin la guía de otro. Es decir, sin la guía de los dioses y de las tradiciones, sin la guía del Dios cristiano, sino su guía es la razón. No tiene que tener tutela, es una toma de decisión para servirse de uno mismo, es atreverse a pensar por sí mismo. Esto es lo que brinda la emancipación. Esa emancipación me va a permitir a mí construir y hacerme responsable del mundo, es decir, construir ciudadanos responsables. ¿Por qué? Porque se va a generar un proceso pedagógico y civilizatorio para, ¿no es cierto?, realizar esa transformación. Este nuevo sujeto requiere una educación acorde. ¿Por qué? Es decir, a las circunstancias históricas. Es decir, educación para ser hombre y ciudadano. Entonces, la educación, la relación en modernidad y educación, el proyecto, está basado en estas tres características. En el individuo y su libertad. Los intereses prácticos para la seguridad terrenal. Es decir, todo eso es lo que imposibilita desarrollar una vida. Todos los elementos que necesito para la seguridad de la vida, la propiedad privada, bienes, bueno, reflexión crítica, racionalidad científica y técnica. En relación a tales reglas, el Estado moderno moderno, necesariamente, ¿qué necesita? La formación de ciudadanos para constituirse como tal. Es decir, en este sentido hay una protección de los individuos, bajo una sujeción para garantizar la igualdad y la libertad. Es decir,
La educación es concebida como un proceso sociabilizante. ¿Qué pretende? Adaptar y conformar a ese sujeto a indicadores culturales y normativos. Es decir, buscar una identidad cívica. ¿Para qué? Para determinar una homogeneidad. Es decir, acá surgen los estados, y esos estados deben ser sacros y laicos. Es decir, laicos fundamentalmente porque debe haber una identidad cívica y determinar una homogeneidad. Es decir, ¿qué es la homogeneidad? Un cosmopolitismo. Entonces, ¿basado en qué? En la razón. Entonces, la escuela acá tiene una función fundamental. Es decir, encontrarse para la emancipación y la posibilidad para ser libre. Es decir, el elemento fundamental que es la educación. Es decir, hay una necesidad de ejercer el poder sobre otro. La escuela moderna se va a dar en un desarrollo de una realidad de sustitución de clase dominante. Es decir, pasamos del feudalismo a la burguesía. Y de la burguesía, ¿no es cierto?, tiene como contraposición el proletariado. Es decir, hay una clase hegemónica que se va a imponer sobre la demás. ¿Cuál es la clase hegemónica? La burguesía. ¿Y cómo se va a imponer? No solo de los medios de producción y los medios culturales, sino la educación misma va a ser el elemento aglutinante y homogeneizador. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo ese estilo de vida. Se van a generar operarios, como dice Althusser, operarios, arquitectos, médicos para sostener el sistema. Si la escuela es una especie de catapulta de ciudadanos, ¿no es cierto?, para mantener un orden establecido, de esta visión moderna, ¿no es cierto?, basada fuertemente ¿qué? En la racionalidad. Es decir, en este caso, la que garantiza la verdad o la objetividad es la razón, y en este caso, ¿no es cierto?, en un tipo especial de conocimiento que es la ciencia. Ese sujeto, ¿no es cierto?, moderno va a tener de sus altibajos, se va a ir erosionando en algunos elementos fundamentales como es la razón. La confianza en la razón, ¿no es cierto?, se va a ir deteriorando con el paso del tiempo, en el siglo XX, ¿no es cierto?, ese autodominio de su voluntad y de la naturaleza que tenía el hombre moderno, ¿no es cierto?, por medio de la razón, ¿qué va a pasar? A través del siglo XX, a mediados del siglo XX, ya después de las grandes guerras, va a haber un desencanto enorme sobre la fuerza de la razón, es decir, de la racionalidad. Es decir, ya no es la única guía para alcanzar el progreso continuo que planteaba, ¿no es cierto?, el modelo moderno. Es decir, hay un enorme, vuelvo a repetir, desencanto, hay una búsqueda de otros parámetros para construir la sociedad. Ya esa sociedad construida bajo el consenso de la negociación, de la convivencia, que daba la razón, hoy se pone en crisis y aparece un nuevo sujeto, un nuevo partícipe que es fuertemente el hombre o el sujeto posmoderno. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el siglo XX? En el siglo XX se va erosionando ese edificio optimista de la razón. Esa ilusión que formulaban los ilustrados, ¿no es cierto?, se va a ir deteriorando. Y bueno, esa modernidad cansada, como dicen algunos autores, se va debilitando. Hay una especie de conocimiento débil y convencimiento débil a la vez. El modelo que se hablaba ya no tiene sentido. Aparecen nuevos modelos como la simulación, la publicidad, otras variantes, como el surgimiento de la aldea global. En consecuencia, ¿qué es lo que va a generar esto? Se rompen, ¿no es cierto?, grilletes de verdad absoluta, ya no hay una cultura, sino hay una multiculturalidad. La escuela
se empieza a erosionar porque se ha erosionado su fundamento. La escuela posmoderna tiene que ver otras características. Ya no es la escuela moderna que se basaba en la razón, ¿no es cierto? Y el desarrollo de la ciencia, la comunicación de ese conocimiento que tenía un fundamento objetivo, hoy empieza a tener erosiones. Entonces las ilusiones de obediencia ciega contra fórmulas de progreso y valores se van deteriorando. Ya la democracia y la convivencia se pone en juego. Hay una especie de lucha contra las ideologías de pertenencia, y eso, ¿no es cierto?, va a generar un nuevo sujeto, es decir, un sujeto que requiere de otros elementos, de otras visiones o de otras aspiraciones con la educación. Después en el caso vamos a ver cómo se constituye el sujeto ciudadano, es decir, desde la visión política, desde la antigüedad, desde Aristóteles, ¿no es cierto?, cómo se va a ir construyendo a través del tiempo hasta llegar, ¿no es cierto?, pasando por el medioevo, la modernidad, con cada uno de sus exponentes, y llegando hasta las postrimerías del siglo XXI, y en especial esta visión que tenemos de posmodernidad o modernidad devaluada, modernidad líquida. Entonces, la educación aquí requiere otras características, debe abrir otros espacios. La educación debe apuntar, ¿no es cierto?, en sus prácticas a liberarnos de lo que nos somete en las mismas prácticas. Debe ser emancipadora, es un proceso que debe ser realizado por una libertad política, no partidaria, sino ese acto educativo, que es un acto político que permite la transformación desde, con, por y frente a otros, para generar una vida democrática, ¿no es cierto?, que posibilite una convivencia más vivible humanamente. Luego, para finalizar, ¿no es cierto?, la clase, se toma el sujeto sujetado, es decir, qué sujeciones se van construyendo alrededor de ese sujeto, ¿no es cierto?, qué funciones cumplen, ¿no es cierto?, los sistemas de control en ese sujeto. Ahí vemos la postura de un pensador francés de origen neomarxista, donde plantea los aparatos ideológicos del Estado, cómo influyen, ¿no es cierto?, en la sujeción de los individuos, cómo eso va a generar distintos sistemas de control, como la visión panóptica de Bentham, y cómo se va consolidando esto hasta llegar, ¿no es cierto?, a la visión de Michel Foucault, donde plantea la triple sujeción de este sujeto, donde la primera sujeción es por el control y la vigilancia, es decir, en primera instancia, desde la postura psicoanalítica, vamos a ver el primer control lo realizamos nosotros con nuestro inconsciente, la vigilancia, ¿no es cierto?, planteada desde otras perspectivas, desde los otros, y como último, ¿no es cierto?, la tercera como es sujeción, es la propia institución educativa, ya que por las prescripciones que recibe de las anteriores, avala y refuerza las anteriores. Es decir, estas formas originarias de sujeción, ¿no es cierto?, en la escuela se refuerzan. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, ¿no es cierto? El discurso de las escuelas, el poder y la verdad. Que Foucault habla del poder y la verdad, el discurso de que tienen las instituciones y cómo nos construye. Eso que habla Foucault, ¿no es cierto? Es decir, esas dos formas clásicas de por uno mismo, mi vigilancia por uno mismo a través
yo, del super yo, eso es desde el inconsciente, y desde los otros, ¿no es cierto?, que me miran, me controlan, y desde la escuela refuerza esas dos posturas anteriores, y yo le agregaría una cuarta. Es decir, hoy tenemos una cuarta sujeción, que es la sujeción de los medios de comunicación, que hacen realizar en la comunidad ciertas posturas o formas de ser, ¿no es cierto?, que se plantean desde los medios de comunicación. Bueno, Esa es la peor. bueno, esa es la peor. Bueno, esa es la que debemos evitar desde la escuela. Evitar las tres anteriores, ¿no es cierto? Y evitar esa cuarta. Es la más sutil. ¿Por qué la más sutil? Porque ingresa a nuestro hogar. Nosotros le abrimos la puerta sin ninguna prescripción. Es decir, le abrimos la puerta y entran a nuestro hogar. Es decir, las redes entran a nuestro hogar. Es decir, todo se tiene que ver, todo se tiene que visualizar, todo se debe mostrar. ¿Para quién? Para uno mismo, para ver la imagen, y esa imagen se diluye en la misma imagen. Bueno, esa forma de sujeción es la más sutil. Porque, ¿qué es lo que genera? No genera reacción, al contrario, genera atracción. Y al generar atracción, es decir, me convierto en un esclavo feliz. Es decir, sin darme cuenta. Yo mismo soy sujetado porque participo de esa sujeción. Bueno, eso se tiene que poner en juego. Es decir, me dicen, las redes son fundamentales. Sí, cuando le damos un sentido pedagógico, un sentido de aprendizaje, no un sentido chismoso o agresivo hacia otros. Es decir, por supuesto que nos posibilita comunicarnos a la distancia, pero también nos sujeta. Nos hace consumir lo que no necesitamos consumir. Nos atrapa de una manera que nos hace perder el encuentro face a face, rostro a rostro con el otro, el encuentro con el otro. Es muy sutil, se ha trabajado mucho y se sigue trabajando. Es decir, es la famosa sociedad que dice un filósofo alemán coreano, Byung-Chul Han, que plantea la sociedad de la transparencia, donde todos somos vigilados a la vez. Es decir, los de abajo vigilan a los de arriba vigilan hacia abajo, y vemos una sociedad de la sospecha. Esa sociedad de la sospecha, ¿no es cierto?, nos hace esclavos, sin darnos cuenta. Felices, diría Platón. Esclavos felices porque creen que son libres. Y esa libertad es una libertad inducida en base a ¿qué? A una libertad de los impulsos, más que una libertad razonada, ¿no es cierto?, en respeto de otras libertades. Bueno, es un trabajo que han hecho fundamentalmente y lo hacen desde la educación. Bueno, eso tenemos que poner en crisis nosotros como educadores. Es decir, yo puse acá, dice, parece ser que se ha implantado una especie de prohibición al preguntarse o al asombrarse. Es decir, una especie de sociedad de zombies que deambulan según los requerimientos del mercado. Yo digo que hay una zombización de la sociedad. Digo que los zombies, ¿qué hacen? O buscan sangre, o buscan luces. ¿Para qué? Para satisfacer sus deseos, la supervivencia. Pero no reflexionan, por eso son zombies. Es decir, no son educados, han sido adiestrados, han sido transformados por un virus, ¿no es cierto? En este caso, el virus de los medios masivos de comunicación. Es decir, la famosa infodemia que se dice. Una información, cúmulo de información, que no es conocimiento. Pero se reproduce, pero no se analiza ni se reflexiona. ¿Por qué? Porque no tenemos el ejercicio de analizar y reflexionar lo que recibimos. Lo consumimos, lo deglutimos, pero ¿qué? No lo desgustamos. No lo desgustamos es que analizarlo, reflexionar sobre si eso se acerca a la verdad, es una verdad, o, ¿no es cierto?, una mentira disfrazada de verdad que es un sofisma. Bueno, esa es una tarea filosófica que debemos hacer todo docente, que requiera, ¿no es cierto?, pensar de manera crítica la educación, sus prácticas y su profesión.
Bien. Y para concluir acá, dice, en un tiempo en el que predomina lo efímero, el desencanto, la apatía, la posmodernidad nos propone recuperar el individuo, volver a independizarlo de las supuestas garras de la verdad absoluta a favor del multiculturalismo actual. Ahora bien, si el hombre adaptado socialmente solo puede ser garantizado por la sujeción a través de ciertas instituciones, principalmente la escuela, es imprescindible centrar nuestra mirada en la problemática educativa suscitando ante ella una actitud filosófica. Con lo cual es necesario desarrollar un proceso de reflexión filosófica sobre los problemas educativos de nuestro tiempo y en particular una situación de latinoamericanos y argentinos. Esto es fundamental que pensemos desde nuestras categorías, lo que nos pasa a nosotros. Dejemos de buscar modelos, ¿no es cierto?, que no tienen sentido, porque el sujeto educativo de otros lugares no es el sujeto educativo que vamos a tener frente a la clase. El sujeto educativo idealizado en los textos no es el sujeto latinoamericano ni el sujeto argentino. Es un sujeto ficticio. Nosotros tenemos sujetos reales de carne y hueso que sufren, pasan hambre, pasan frío, son maltratados, son violados. Bueno, desde ahí tenemos que pensar las prácticas educativas. Puede ser crudo en lo que digo, pero es la realidad. Y esa realidad no la tenemos que evadir. Porque si no avanzamos con un sector de ese universo que es el aula y el otro lo excluimos. Entonces generamos, si hay pobreza estructural, social, generamos mayor pobreza, la pobreza educativa. Entonces no aportamos nada a lograr igualdad de oportunidades. Al contrario, generamos desigualdades. Y esas desigualdades culturales y educativas generan que exclusión. Exclusión. Por eso es fundamental que los gobiernos, sea de la ideología que sea, contribuyan a qué? A la igualdad de oportunidades. Contribuyan a qué? A un proceso que intente superar las deficiencias estructurales, sociales y culturales. Si no, no hay vida democrática. Si no, la democracia simplemente es una ficción. La cosa del pueblo es para un sector. Esa república que se habla es para un grupo muy pequeñito. La democracia incluye a todos, a todes. ¿Por qué? Evitamos que xenofobia, misoginia, homofobia, agarofobia, todas las fobias las debemos sacar, excluir. Hoy leía un artículo, países, entre comillas, del primer mundo. Yo digo que no existe ni primer mundo ni más. Existe un mundo global. Una nación como Alemania pide perdón después de 105 años, 110 años, sobre el exterminio de unos pueblos, de pueblos africanos. Mataron 100.000 personas hace 100 años y ahora se acuerdan de pedir disculpas. Es decir, como la iglesia con la Inquisición. Sí, como la Revolución Francesa con la guillotina también. Fíjese. Sí, es cierto. Fíjense qué paradoja, ¿no es cierto? Salimos de la Edad Media, de la Inquisición, y volvimos a la guillotina para cortar cabeza. Es decir, pero imagínense que eso es la deshumanización. Eso es deshumanización. A mí me causó indignación que después de 100 y pico de años la nación alemana, que ha hecho atrocidades y sigue cometiendo atrocidades en este tiempo económicas, antes exterminando pueblos como el judío y como el naninio, es decir, dos pueblos como el Nevara y el Nomu, que exterminaron 80.000 y 50.000 en el siglo, a principios del siglo XX. Y hoy pedir perdones, y bueno, está bien, pidan disculpas, pero el daño ya está hecho, es irreparable. Y esos son los países que a veces ciertos sectores de nuestro país lo tienen como ejemplo. Es preocupante, porque en el fondo de toda democracia subyace el germen de la barbarie. Y esa barbarie siempre es destructiva para la sociedad.
Bueno, el educador tiene que visualizar esos gérmenes de barbarie que están en los discursos, ¿no es cierto?, actuales y fuertemente en los medios de comunicación. La violencia está presente. Bueno, esa violencia y menos en el acto educativo. Bueno, esas serían las dos clases, y en esta clase tienen la lectura de Carlos Casali, que está en la bibliografía que está debajo, es la que se utilizó para hacer la clase. Esa no tienen que leer. Lo que tienen que leer es el texto de lectura de Casali, Filosofía y Educación, y ahí están las páginas indicadas que tienen en los archivos, están ahí. Bueno, ahora pasamos al... Voy a buscar acá. El trabajo, el TP que tienen que hacer. Bueno, en el TP lo que tienen que hacer, perdón, ¿alguna consulta, alguna pregunta para después ir al TP? No, profe. ¿Alguna preguntita, alguna duda? No, no, todo bien hasta ahora. ¿Estamos bien? Bueno, me pongo No, contento. profe, ¿No ninguna pregunta. aprendieron nada o aprendieron mucho? Bueno, traten como yo les dije siempre, dudas que tengan, lo tienen anotado y lo la evacuamos acá en este encuentro virtual. Profe, por las dudas, porque ahora yo entiendo, ponele, ¿no es cierto? Pero en el caso que me surja alguna duda después, otro día, ¿lo puedo consultar en el foro? ¿Usted lo contesta? Mándeme, no al foro, mándeme directamente a mi correo. ¿Usted tiene mi correo? Ah, bueno, listo. Mándemelo Por por las correo. dudas, le digo. Estoy leyendo un montón de foros, estoy acompañando el proceso. Pero cuando tengan consulta, yo ahí le puse cualquier duda. Ustedes tienen mi correo personal, ¿no es cierto? Ya lo tienen, RN. Sí, profe. Sí, profe. Ahí la consulta tiene que ver. Soy del instituto número 8 de la cátedra de filosofía de primaria. Y ahí yo ya me ubico. ¿Estamos? Sí. Siempre cuando hagan la consulta, identifíquense porque si no tengo tantos estudiantes que me enloquezco. Si no sé. ¿Solo maneja comisión A, profe? Yo tengo la De comisión segundo. Ah, bien, bien. es la única que tengo. Perfecto. Pero tengo inicial también, así que por eso. Así que bueno. No, por las dudas, porque si capaz que tenía otra comisión también para aclararle eso. Nada más, había preguntado. No, en primaria es la. Si usted pone el 8 y primaria, yo sé de qué me está hablando. Si me pone inicial del B del 8, ya sé, ¿me entiende? Ya me ubico. Así que eso es lo que siempre se identifique. Bien. En el TP1, ¿no es cierto? Dice Protocolo de Visionario 2021, que es el TP, dice visualizar el film, la 7 Gutiérrez, bueno, ¿qué tienen que hacer? Primero una sinopsis del film, de qué se trata y el eje temático del film. Después tienen ahí algunas cuestiones a trabajar, por ejemplo, establecer posible relación entre la trama del film y los temas desarrollados como ser filosofía y educación, meritocracia, derechos humanos, práctica educativa, otros, ¿no es cierto? Eso ahí tienen que plantear, ¿no es cierto? ¿En qué imagen pueden visualizar esto? ¿En qué imagen visualizaron tal cosa? Y eso lo argumentan. En la segunda cuestión, una vez detectado, dice, esos ejes problemáticos, es poner posibles soluciones. Es decir, ¿qué soluciones a ustedes se le ocurre poder realizar? ¿No es cierto? Dan ejemplo y como argumentan. Bien, siempre cuando citan, ¿no es cierto? Deben hacer una cita de algún texto de la clase, eso debe estar, ¿no es cierto?, citado bajo las normas APA, que ahí ya tienen, ¿cómo es?, las recomendaciones hechas y tienen un sitio donde pueden consultar. Que yo se lo dejé en el protocolo. La tercera, ¿no es cierto?, se plantea una cuestión. ¿El conocimiento y la educación se puede transformar en patrón de discriminación y desigualdad social? Bueno, ahí ustedes tienen que argumentar, pueden trabajar, ¿no es cierto?, con los textos, con los foros, con el film, ¿no es cierto? Bueno. Después, la 4 es
Otra cuestión, dice, al visualizar el corto pueden surgir preguntas que nos interpelan en lo individual como en lo grupal. Algunas pueden ser, ¿cuál es el sentido pedagógico del mismo? Es decir, el sentido de ver el corto. ¿Qué función cumple el arte y el conocimiento en mi formación? ¿Qué aportó para mí? ¿Es importante esta mixtura para planificar mi tarea docente? Pueden que surjan otras, serían de suma importancia en el desarrollo de la misma, como autoevaluación. Pueden surgir otras preguntas que ustedes van a ir argumentando. Y el último, deben hacer una valoración, ¿no es cierto?, del recurso cine en su formación académica, según una escala que yo he ahí nomenclado, y ahí le doy algunos ítems para que ustedes se ubiquen para darle valores, ¿no es cierto? La influencia que tiene el cine en mi desarrollo profesional, humano, en la parte técnica de aprendizaje individual, en el trabajo grupal, en el trabajo intergrupo e intragrupo. Bueno, por eso el trabajo lo pueden hacer de forma individual o de forma grupal hasta 4 integrantes. No más, porque si no es muy difícil trabajar en el Drive. Muchos se complejiza la redacción, después hay que corregir. Bueno. Ah, profe, yo había entendido que era hasta 5 integrantes y ya formamos el grupo recién. No, no, O sea que cuatro, ¿hasta cuántos integrantes es? hasta cuatro. No, le doy el grupo, pero hasta 4, porque si no se me va mucho. Hasta 4 ya es bastante, así que bueno, es hasta 4. Después acá tienen los criterios de evaluación, léanlos fundamentalmente para claridad textual, argumentación, que la argumentación tiene que ser teórica, pertinente, recuperando lo vinculado a los materiales bibliográficos que se indican, con lo que hemos ido desarrollando. Carácter crítico y reflexivo del trabajo en relación a la problemática propuesta para el análisis. Bien. Acá también se le aclara el tema si llega a haber algún plagio, es decir, si no se cita, ¿no es cierto? Si no se cita, si ustedes ponen algún texto que no les corresponde y no está citado, eso automáticamente queda desaprobado, porque eso es plagio. Es decir, siempre ustedes cuando utilicen términos de otro, lo tienen que citar. Y ahí está. La referencia es Normas APA. Bueno, acceden acá a una revista que tienen como guía. Y después listar la bibliografía que utilizaron para trabajar, ¿no es cierto?, en este análisis. No debe superar la producción escrita las 5 carillas. Es decir, va a tener 7 en total, porque una de carátula, ¿cómo es? Identificatoria, y la bibliografía, que va aparte, ¿no es cierto? Bueno, en esas 5 carillas ustedes tienen que hacer todo el cuerpo y el análisis, ¿no es cierto?, del TP. Van a tener que usar la letra Arial 12, mayúscula y minúscula es lo mismo, interlineado. Bueno. Después, los criterios de evolución en esto tienen que estar bien. Perdón que le interrumpa, interlineado de cuánto, pues no se escuchó, profe. 1,5. Está ahí todo detallado, ¿eh? Está todo Ah, detallado. ok. Está, con distintos colores está destacado las cuestiones. Bueno, pero lo que yo quiero fundamentalmente es que cuando devuelven el TP, deben poner, ¿no es cierto?, identificarlo. Es decir, debe tener TP1, Filosofía de la Educación, curso, división y apellido del estudiante. ¿Por qué del estudiante? Es decir, de uno. Porque si lo hacen grupalmente, eligen un delegado, ¿no es cierto?, que represente para ustedes, porque después cuando abra ese archivo, en la carátula van a estar todos los otros integrantes. ¿Estamos? Para que no haya extravío, porque a veces lo mandan sin identificación y se pierde. Es decir, y la nota final, ¿qué dice? Si el trabajo no respeta el protocolo, no se va a corregir. Es decir, si no respeta el protocolo, no se va a corregir. Tiene que respetar el protocolo. ¿Por qué esto? Es fundamentalmente una metodología de trabajo que ustedes tienen que ir desarrollando. ¿Está? Bueno. No hay problema, Joselina, no hay problema. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Alguna consulta?
No, profe, ninguna. Estoy bien. Cualquier duda que tengan de análisis de eso, me mandan un correo, como ya les dije, identificándose de quién es, y yo se los respondo. Siempre el correo. Bueno, gracias, profe. No a la plataforma, porque si no es un caos la plataforma. A veces se puede entrar, a veces no se puede entrar. Es decir, los foros son para que trabajemos eso, no para la consulta. La consulta me la hacen personalmente. Evito el tener tantos foros de consulta, de esto, del otro, ¿me entiendes? Vamos a ser más operativos. ¿Mm? Profe, Sí. yo de nuevo. A mí me gustaría hacer los trabajos y que me evalúen. ¿Usted cómo dijo que tenía que hacer? ¿Escribir una carta de renuncia a la regularidad? Claro, tiene que hablar con Guadalupe Tatuli, que es la jefa de sección. Sí, porque yo ahora que recuerdo, yo me había inscrito el año pasado y bueno, después cuando empezó toda la pandemia yo no pude seguir cursando porque no contaba con los recursos. Bueno, entonces, así que por eso me habrán dejado regular. Bueno, claro, porque se dejaron a todas regular, no hay problema. Entonces pidan, claro. Si usted no, renuncia a la regularidad y puede estar, como él se la puede evaluar. Claro, sí, porque no me sirve estar regular si no cursé nada. Claro, listo, quedamos así entonces. Bueno, dale, gracias. Bueno, consulta por el trabajo a mi correo personal. ¿Estamos? Bueno. Una consulta, profe, ¿tiene fecha de entrega? Sí, tiene fecha de entrega, Sí, porque se nos han acortado los tiempos, con esto de las reuniones y todo eso estamos perdiendo clases. ¿Y para cuándo es? Para el 7 de cosas. Tienen 10 días para hacerlo, 10, 12 días. Listo, gracias. Tienen todo ese tiempo, antes de que cierre, tienen todo ese tiempo para completar los que les falta algunos, foros. ¿Estamos? ¿Mm? Sí, yo todavía no participé en ningún foro, profe. Es mi primera clase. Tienen que participar de los foros. ¿Por qué le digo? Porque los foros son lo que uno también va viendo cómo ustedes van adquiriendo el conocimiento. ¿Está? Sí, perfecto, gracias. Bueno, estamos, tienen todo este tiempo yo no voy a cargar, puedo cargar la clase, pero la dejo cargada nomás, no la vamos a desarrollar. ¿Estamos? Te le doy todo este tiempo para que ustedes hagan, completar los foros y hacer el práctico. Otra preguntita, ¿el próximo Meet cuándo es? Y el Meet va a ser, tenemos uno, vendría del pasado, hoy no habría Meet, el viernes que viene tampoco, el otro, después de la entrega del práctico tenemos otro Meet. Perfecto, gracias. ¿Estamos? Sí, yo se los voy a avisar, se los aviso con tiempo, así que bueno. ¿Quedamos así? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias. Avísenle a sus compañeras, esto queda grabado, yo, quien quiera la grabación, se los envío. Profe, el 11 de junio sería el próximo Meet. Sí, el 11 de junio, el próximo. Si no hay ningún problema, sería el próximo Meet. Perfecto, bueno. Parece la Casa Blanca, todos los días hay una reunión. Profe, ¿a la clase se la pedimos por el correo? ¿A la grabación? Sí, déjeme que la baje ahora el Meet y después yo la puedo. Dale, listo entonces. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches, buen fin de semana. Profe, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Chau.